Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Bao Bnei Adonolam, que va a tratar sobre la ley moral versus la ley ceremonial. Esto consiste, ¿cierto?, en un capítulo de la serie Invitación Divina, un llamado apostólico a la Torá. Las escrituras, ¿cierto?, nos invitan a nosotros a escudriñarlas, a leerlas. Nosotros leemos la Biblia, hallamos en ella sentido, palabras de Dios, etc. Pero la Biblia o la escritura no fue escrita para nosotros, fue escrita para otras personas en su época. Inclusive fue escrita para un pueblo, una nación, en un contexto determinado, en una tierra, bajo un cierto liderazgo que la misma Torá lo plantea. Cuando los creyentes quieren llegar a la Torá, y cuando me refiero a todo tipo de creyente, digamos dentro del mundo cristiano o judeo-cristiano, eh, inmediatamente toma la Biblia como su referente. Pero, ¿cuánto de la Biblia se aplica a cada uno de nosotros? ¿Qué se aplica? ¿Qué no se aplica? ¿Hay cosas acaso de la escritura que no se aplican a mi vida? ¿Y cosas que sí se aplican a mi vida? ¿O cosas que a lo mejor más claramente y específicamente yo las puedo realizar y cosas que no las puedo realizar? Y más allá de eso está el tema que surge de la teología o la doctrina cristiana, que muchas veces se plantea que la Torá ha sido abolida, cancelada. Ya no debe ser guardada por los gentiles. ¿Cierto? Yeshua, Jesús, crucificó todo eso en su carne, esos decretos que eran contrarios a nosotros. Pero también nos preguntamos, ¿y cuándo los gentiles guardaron la Torá como para que fuera anulada para ellos? Y nunca la guardaban. Pues se supone que solo Israel guardaba la Torá. ¿Cómo se va a abolir un mandamiento que nunca guardaron los gentiles? ¿A qué se está refiriendo entonces la escritura cuando dice eso? Con decretos y otras cosas. Bueno, y dentro de alguna de esas dudas vamos a hablar, al menos en este capítulo, sobre la ley moral versus la ley ceremonial. O ley moral versus ley ritual. ¿Y de qué estamos hablando con esto? Bueno, vamos a hacernos primeramente algunas preguntas iniciales. Ya. ¿Podemos dividir la Torá moral y la Torá ceremonial? ¿Qué nos referimos con eso? O sea, ¿puedo yo clasificar que hay Torá, hay mandamientos, preceptos, estatutos, decretos, leyes, juicios, que sean morales y otros que sean ceremoniales solamente? O sea, hay algunos que solo se ocupan de la moral, digamos, no codiciarás. Y hay otros que se preocupan solo de lo ceremonial. ¿Y acaso se pueden llegar a dividir y decir que son cosas diferentes y separadas? Bueno, hay una cosa que es un principio dentro del estudio de la Torá y del judaísmo, y es que todas las leyes de la Torá son tanto morales y éticas, ¿ya? Es decir, son leyes que a nosotros nos dan una enseñanza, nos dan una pauta de vida, cómo nosotros nos debemos conducir, cómo actuar en determinadas circunstancias. Pero la división entre leyes, digamos, morales y éticas, eh, o cuáles son más morales que otras, cuáles son éticas y cuáles son ceremoniales solamente, digamos, rituales. Por ejemplo, no sé, hacer un servicio en un altar. eh, ¿Acaso eso no tiene algo de moral detrás? O sea, solo es ritual y otro mandamiento solo es ceremonial. Bueno, separar las leyes de Dios en categorías, ya sea morales y ceremoniales, de manera, digamos, como antojadiza, porque la Torah no las divide en sí, es una manera inadecuada de manejar la escritura, ¿ya? Esta pregunta se deriva también de una cierta premisa que se ha escuchado, por lo menos dentro de la iglesia, de que no, los creyentes deben guardar solamente las leyes morales de la Biblia, pero las leyes ceremoniales y rituales, que son y se refieren a las cosas del templo, etcétera, no las deben guardar los cristianos, pero tienen que tener, ¿cierto?, como una guía, un manual de vida, las leyes que son morales. Esas sí las pueden tomar, pero las ceremoniales no, son de los judíos. Entonces, nuevamente, ¿podemos clasificar de esa manera? O sea, ¿hay leyes que solo son ceremoniales y no tienen nada de ética y de moral detrás? O sea, fueron dadas porque sí.
no tienen una razón de ser, algo que cambia el corazón, algo que trata de mostrarnos algo en nuestra vida. O sea, podemos dividirla entonces decir, ahora después de Yeshua ya no se cumplen estas leyes ceremoniales y rituales y solamente las morales, la ética. Bueno, eso plantean algunos, por eso las preguntas. Una ha sido cancelada y la otra no. O sea, la ley en el Mesías fue cancelada, la ley ceremonial, entonces ya no hay más sacrificios, ya no hay nada más que tenga que ver con el templo, con los rituales malos, ¿cierto? Para muchos, los rituales malos. Pero lo moral y lo ético, eso sí es bueno, eso no fue anulado, eso jamás sería cancelado. Si uno ya se hiciera esa pregunta, tendría que tener la premisa de que cierta parte de la Torá ha sido anulada y cancelada. Pero Yeshua mismo dijo, yo no he venido a abolir, a cancelar, ¿cierto? A destruir la ley. Yo no he venido a eso, sino para que se cumpla. O sea, si nosotros estuviésemos diciendo que la parte ritual, ritualista de la Torah fue cancelada, pues entonces parte de la Torah fue cancelada. Y lo que dijo Yeshua no vale, no tiene sentido, se equivocó. No es eso, ¿cierto? Lo que realmente es la conclusión adecuada. Entonces, esta pregunta es muy importante porque todavía yo creo que muchos dentro del, incluso los que están en los movimientos mesiánicos, judeo-mesiánicos de raíz hebrea, tienen esta confusión. Si yo digo que algunos de los mandamientos de la Torá fueron anulados, ya estoy diciendo que se canceló algo de la Torá. Y Yeshua dijo, absolutamente no. No vine para eso. Entonces, aunque después interpretemos que, oye, pero Pablo dijo que en el Mesías fue crucificado el decreto, no sé, tal cosa. Pero si eso está en contradicción a las palabras de Yeshua, ¿qué significa? Que nosotros lo estamos interpretando mal, no que esté mal escrito, ¿ya? Entonces tenemos que colocarlo en un contexto adecuado. ¿Hay que guardar las leyes morales pero no las rituales? Misma pregunta, ¿cierto? Que hemos estado tratando. Por lo tanto, solamente algunas se guardan, las otras no. Por ejemplo, la idolatría es un asunto ritual, es un asunto ceremonial, ¿cierto? Cuando la Torá prohíbe ciertos actos idólatras. Pero la idolatría es una prohibición moral también y de conducta ética. No harás tales conductas que hacían las naciones. No pondrás en tu corazón a otros dioses ajenos delante de mí. Es un asunto de fidelidad, ¿cierto? De lealtad a Dios. Tiene que ver con una moral, una ética, no solamente algo ritual. No harás tal ritual porque lo hacían los otros pueblos. Entonces, pensar que la ley la podemos dividir así entre ritual y moral es un error. Porque el ritual, ¿qué es el ritual? Es una manera, ¿cierto?, de ejecutar las cosas. Es la manera de proceder. El ritual, ¿cierto?, es un momento consagrado para el cumplimiento de algo. Y todas las leyes tienen un cumplimiento y tienen un momento específico y una persona asignada para que se pueda cumplir, para que consagre ese mandamiento y lo cumpla. Y siempre la Torá tiene un principio moral detrás. Lo que alguno en el judaísmo puede estudiar como, por ejemplo, se llama el shoresh de la mitzvah, la raíz del mandamiento. O como a veces le llaman el sentido espiritual del mandamiento. Todo mandamiento es espiritual, tiene una moral, es de un origen divino, ¿cierto? Porque Dios dio los mandamientos. Por lo tanto, son tanto morales como rituales porque tiene un momento de consagrarse y de cumplirse. No lo podemos interpretar de otra manera, ¿ya? Esta es la premisa más importante, por lo menos, de este estudio en cuanto a concepto, ¿ya? Para que estemos de acuerdo en lo que vamos a hablar ahora. Adelante. Hay un libro que se llama La Restauración que nosotros hemos traído a nuestra comunidad. De Restoration, se llama, de Daniel Thomas Lancaster. Retornando la Torá a los discípulos judíos de Jesús se llama. Este libro de Primeros Frutos de Sion. Muy interesante. Y nos dice lo siguiente. No hay una distinción entre los mandamientos rituales y morales. Dice, en ningún momento la Torá da indicación alguna de una separación de la ley moral y la ceremonial. Las leyes ceremoniales de la prohibición de la idolatría y la ley del Shabbat se enumeran junto con los estatutos morales relativos al asesinato y el robo. Cuando leemos los 10 mandamientos, ¿leemos solamente leyes morales? ¿O ceremoniales también?
ahí se menciona la idolatría y se menciona el Shabbat. Entonces, no sé si usted se ha fijado, antes de terminar la cita, pero a veces se hace esta pregunta, y yo sé que la hacen. Yo no suelo, por lo menos, utilizar este argumento, pero muchos dicen, pero mira los 10 mandamientos. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? No hagas idolatría, guardar el Shabbat. Y muchas veces la gente en la iglesia tiene, ¿cierto?, colgado los 10 mandamientos. Y le dicen, ¿y dónde está el cuarto mandamiento y dónde lo cumples? Pero como piensan, y como se ha interpretado y han llegado a esta conclusión de que unos son los mandamientos ceremoniales y otros los mandamientos morales, bueno, como el Shabbat será algo moral, yo guardo el día de descanso para Dios que quiero, no sé, o algo así. Casi como... pero no tengo que hacerlo yo, eso no es mío como tal. Todavía no vamos a corregir a lo mejor ese punto, pero se fija que muchas veces se entra en esa contradicción y muchas veces se pregunta, ¿y de los 10 mandamientos dónde está que guardan el cuarto? ¿Dónde está? Bueno, viene por esto que estamos hablando ahora. Continúa diciendo las leyes ceremoniales de la... Ah, bueno, ya lo dije. Está junto a las del asesinato y el robo, ¿cierto? La idolatría y el Shabbat. La Torá define el comer animales impuros como algo tan abominable, por ejemplo, como el travestismo y la nigromancia o la magia, la hechicería. Dios no ha distinguido entre leyes rituales y éticas. O sea, en la Torá no hay una diferencia entre ambas cosas, sino que ambas cosas son lo mismo. Son parte de la misma naturaleza de los mandamientos. Como les decía, el mandamiento tiene un ritual, una ceremonia, un momento donde se le consagra y se le cumple. Ya sea haciendo algo o dejando de hacer algo. Y a la vez también tiene una dimensión moral o digamos espiritual. Y por eso ahí se menciona que incluso comer cierto tipo de cosas es tan abominable como algo que tiene que ver con la moral, la ética quizá. ¿Ya? En la Torá se utilizan diferentes grados de rechazo o aceptación de acciones, tanto para lo ritual como cosas que son más éticas. No hay una distinción. Por lo tanto, la obligación de los gentiles respecto de la Torá no es tan sencillo como decirles los gentiles deben guardar solamente las leyes morales, éticas, pero no las leyes rituales, que es lo que muchos plantean y que es lo que yo he escuchado en particular incluso de muchos pastores, que tienen, ¿cierto? Aquí está la enseñanza muchas veces de cómo la iglesia interpreta estas cosas. Pero esa no es la conclusión a la que llegamos naturalmente cuando leemos la escritura. Hay leyes diferentes para personas diferentes. ¿Ya? La cosa no es tan sencilla, no es que lo divido entre ritual y moral. No. Hay leyes diferentes y hay personas diferentes. La perspectiva bíblica sobre los gentiles y la Torá no hace una distinción entre lo moral y lo ceremonial. En cambio, como aquí se lee, la Torá distingue entre las personas individuales que componen la comunidad de Israel. Es decir, determinadas leyes aplican a ciertas personas. O sea, las leyes apuntan a que una persona en específico las debe cumplir, o un grupo de personas las cumple y otro grupo no, por tanto. Por ejemplo, cuando un creyente judío opta por desafiar la circuncisión ceremonial de la Torá, ¿ya?, de su hijo de 8 días, su negativa intencionada a observar la ceremonia prescrita es una falta moral por la que debe ser apartado de la comunidad de Israel. Es decir, si un padre judío no quiere circuncidar a su hijo de 8 días, está incumpliendo una falta moral. Pero es una ceremonia, ¿no? O sea, él no hace la ceremonia de la circuncisión llamada Brit Milá, pero a la vez está haciendo una falta moral también, porque está traicionando una falta de lealtad, ¿cierto?, al pacto, al Dios de Israel. Y se le excluye, se le aparta, según la misma Torá dice. Sin embargo, no ocurre lo mismo con un creyente gentil. Si un creyente que no es judío, ¿cierto?, que es gentil, de otra nacionalidad, puede circuncidar a su hijo al 8º día, sí, puede hacerlo. Incluso va a encontrar razones, digamos, de peso dentro de la misma escritura como para poder hacer este acto. Le va a encontrar incluso argumentos dentro de la Biblia. Nosotros
pueden ver el capítulo anterior, nosotros no estamos en contra de la circuncisión, pero no de la obligación respecto de la circuncisión para los gentiles, ¿ya? Entonces un gentil a lo mejor puede encontrar razones para circuncidar a su hijo, pero no está obligado a hacerlo. O sea, si un gentil no circuncida a su hijo de 8 días, no está incumpliendo ni una ley ceremonial, ni una ley moral, por así mencionarle. O sea, no está incumpliendo el mandamiento de circuncidar al niño, ni en una dimensión moral, ni en una dimensión ceremonial, porque sencillamente no le aplica. Un gentil, un no judío, no está obligado a circuncidar a su hijo. Entonces, aunque la Biblia diga y circuncidar a su hijo al 8º día, si él no lo hizo, no está incumpliendo nada respecto de la Torá. No está cometiendo ningún error, ningún pecado. Pero si un judío no lo hace y no lo quiere hacer, está incumpliendo una mitzvah en su dimensión tanto ceremonial como ética. ¿Ya? Y aquí tenemos un ejemplo clarísimo de eso. ¿Ya? Entonces, nosotros obviamente no hacemos esa diferencia. Ahora, esta no es la base, lo que estamos hablando no es la base si es que debemos o no guardar la Torá. Solamente estamos haciendo estas salvedades, ¿cierto? Aclarando algunos puntos, pero no estamos diciendo de que entonces el gentil no tiene que guardar si es que nada lo obliga de la Torá. Pero por lo menos nos hacemos una pregunta, entonces, ¿a quién en particular? Creo que ahí más adelante, sí. ¿A quién en particular le debe aplicar el mandamiento o la ley? Esa es la pregunta correcta. ¿A quién le aplica este mandamiento específicamente? Ese debe ser nuestro interés cuando estudiamos la Torá. ¿A quién le aplica? Y no tanto, ¿cierto? Si debo o no debo hacerlo. La pregunta es, ¿me aplica sí o no? Si me aplica, debo hacerlo. Si no, no debo hacerlo. Entonces, no es una cuestión del corazón simplemente. Aunque en parte lo es. Pero en la dimensión de la aplicabilidad tiene que ver con, ¿me aplica o no? O sea, ¿esta ley fue dada para mí o no? ¿Debo? Entonces estoy obligado o no a cumplirla. No todas las leyes de Dios son moralmente obligatorias. Por ejemplo, si un Cohen, un sacerdote, va al funeral de una persona que no es su pariente, dentro de las leyes de la Torá, está incumpliendo una ley ritual de la Torá que le dice que en el fondo él queda ritualmente impuro. Y incumplir con la Torá es un acto inmoral. Inmediatamente. Una persona que viola la Torá de adrede y sabiéndola es un acto inmoral. No importa qué tipo de mandamiento sea, es un acto inmoral porque se está yendo contra la voluntad divina. En el fondo. Porque, como dice 1 Juan 3:4, o sea, todo pecado es inmoralidad. El pecado es inmoralidad. ¿Cierto? El pecado es lo que se va de los márgenes del cumplimiento con Dios, de su voluntad. Pero esa prohibición que tenía el Cohen, el sacerdote, no se aplicaba, por ejemplo, a un israelita común. Si un israelita iba al funeral de un pariente cercano, no quedaba ritualmente impuro. No le impurificaba en el fondo ritualmente como al sacerdote. O sea, no incumplía nada si iba a un funeral de un familiar. Pero un sacerdote sí. Entonces, más allá de ser un mandamiento ceremonial o moral, tiene que ver con a quién le obliga en particular ese mandamiento. Si aquel que lo obliga el mandamiento lo incumple, es un incumplimiento en el fondo y es inmoralidad, ya de por sí, sea ritual o no, el mandamiento. Va en contra de la Torá, por lo tanto, si le está obligando a él y él no lo hace, es algo inmoral. ¿Ya? Pero por ejemplo, cuando un gentil, aquí vamos a poner otro caso específico, por ahí, no sé, está por aquí todavía Brian, sí, está por ahí Brian. Brian me hizo una pregunta que tiene que ver con el Pesaj, la circuncisión, el cordero, entre otras cosas. Bueno, aquí se responde esa pregunta. Por ejemplo, si un gentil no circuncidado no come de la carne de un cordero de Pesaj o de Pascua, en realidad está cumpliendo la Torá. O sea, si un gentil, alguien no judío, no come en Pesaj el cordero y la carne del cordero, está cumpliendo la Torá. ¿Cómo es eso? Bueno, pongamos el caso contrario. Si un judío circuncidado
se negara a comer de la carne del mismo cordero, él sí estaría incumpliendo la Torá. Porque la Torá obliga a que el judío tiene, ¿cierto?, que estar circuncidado y tiene que comer la carne del cordero en el día de Pesaj. Pero la Torá no obliga al gentil o al no judío. Entonces, si un no judío no come carne del cordero en Pesaj, está cumpliendo la Torá, por así decirlo. Está cumpliendo, no está incumpliendo nada de la Torá. Pero si un judío no la come, él sí está incumpliendo la Torá. Entonces, por eso el mandamiento dice, nadie no circuncidado, ¿cierto? Ya sea nativo de Israel o ya sea extranjero, comerá de la carne de Pesaj si no está circuncidado. Es decir, el judío tiene que comer la carne de Pesaj, está circuncidado, naturalmente debe hacerlo. Si no lo hace, incumple la Torá. Pero el gentil que quiere participar, o otro extranjero dentro de Israel que quiere participar de comer en la carne del cordero de Pesaj, tiene que circuncidarse. Pero estamos hablando de la carne del cordero de Pesaj que se sacrificaba en Jerusalén. ¿Ya? Estamos hablando de eso, en particular. Y él estaría ahí, así cumpliendo la Torá, solo si se circuncida. Pero si no la come y no está circuncidado, no está incumpliendo la Torá. ¿Se fijan que no tiene tanto que ver con qué tipo de mandamiento es, sino a quién le aplica? Y si me aplica, debo cumplirlo. Y si no, no lo tengo que cumplir. Y si no lo hago, no estoy incumpliendo ni violando nada de la Torá. Y el gentil que no come de la carne de Pesaj está cumpliendo con lo que dice la Torá. El problema sería que un gentil sencillamente quisiera comer de la carne de cordero de Pesaj sin estar circuncidado y no importa, quiero hacerlo igual, ese está incumpliendo la Torá. Por mucho que lo haya movido su corazón a hacerlo, está incumpliendo la Torá. Entonces esto se trata, ¿cierto? De así, hay mandamientos específicos para personas específicas. Espero que por lo menos este punto haya quedado claro porque se puede aplicar en diferentes tipos de festividades, mandamientos, etc. Son temas muy puntuales, pero que nos traen la claridad de la interpretación de la Torá. ¿Qué hay sobre la gran comisión entonces? ¿Qué dijo Yeshua? Yeshua dijo, ¿cierto? Bueno, id ustedes y hacer discípulos a todas las naciones. Vayan por Jerusalén, Judea, Samaria, etc. Y enséñenles a hacer las cosas que yo les enseñé a ustedes. ¿Sí o no? Eso dijo. Yeshua envió por lo tanto a sus discípulos, sus talmidim, a las naciones. Y les dice que le enseñaran a guardar todas las cosas que él enseñó a ellos, o sea, la Torá. Una de esas cosas que le enseñó, aparte de ser ley, digamos, le enseñó la Torá en una dimensión moral, ética, que aplicar la justicia, la bondad, la fe, esperanza, etc. Pero también les instó a que cumplieran y guardaran la Torá correctamente, aplicándola bien, que fueran celosos de eso también. Si su justicia no fuera más grande que la de los perushim, los fariseos, tampoco heredarán el reino. O sea, ustedes también tienen que ser celosos en cumplir la Torá. Y le está diciendo, eso que yo le enseñé a ustedes, vayan enséñenselo a las naciones. Incluso Yeshua dijo, aquel que guarda el mandamiento más pequeño de todos, ¿cierto? También tenía una gran recompensa. Pero aquel que enseñara, aunque sea el mandamiento más pequeño que estaba abolido, también iba a ser pequeño en el reino de los cielos. Eso enseñó Yeshua. ¿Y qué tenían que enseñar los apóstoles a las naciones? Bueno, también lo mismo. ¿Cómo los apóstoles iban a decirle a la gente o a no enseñarles de los mandamientos? Si el cumplir los mandamientos hace que una persona sea llamado grande en el reino de los cielos. En cuanto a su obediencia, por ejemplo. ¿Por qué los apóstoles predicarían otra cosa? Sino lo mismo que aprendieron del maestro, de la Torá, etc. ¿Ya? Este es un punto. Por lo tanto, los discípulos deben ordenar a los gentiles que guarden los mandamientos de la Torá. Deben enseñarles a que guarden los mandamientos de la Torá. ¿No? ¿O sí? Bueno, la respuesta es sí. Eso es lo que siempre se enseñó. Y Yeshua le enseñó de la Torá. Los apóstoles enseñaron de las mismas cosas de la Torá a las naciones. Claro, trataron de no imponerle como una obligación, ¿cierto? Porque ellos entendieron que para los gentiles había una distinción.
Y esa es la palabra. Hay una distinción. Lo que para el judío era obligación, para el gentil no era obligación. Pero tenían que enseñar estas mismas cosas. Claro, si esa es la Torá, esa es la Biblia. ¿Cómo vamos a enseñar otra cosa? Tenemos que enseñar lo que está escrito, lo que aprendimos del maestro. Pero con la distinción, entendiendo que hay una distinción. No puedo imponerle a los gentiles lo que se le impone a un judío, porque no le aplica todo lo mismo que se le aplica a un judío, según la misma Torá. Y como vimos en el primer capítulo, por eso la cuestión del imponerle la circuncisión o no. Y que determinaron no imponer la circuncisión. Por lo tanto, no les aplican todos los mandamientos de la Torá. Pero hay cosas que sí podrían aplicarle. Bueno, obviamente Yeshua con esto. Esto sigue, sí. Obviamente Yeshua no quiso decir que a las mujeres gentiles, por ejemplo, no judías, se les debería exigir que guardaran los mandamientos que se le aplican a los hombres. O sea, si Yeshua les enseñó que enseñaran a guardar todos los mandamientos, no significa de que, como ahí dice, una mujer tuviera que guardar todos los mandamientos de los hombres también. No es eso. Ni tampoco quiso decir que los gentiles estaban obligados a guardar las restricciones de la Torá que aplicaban al sumo sacerdote. No tiene sentido. Incluso en la Gran Comisión, la Biblia asume una distinción inteligente y alfabetizada en la aplicación de los mandamientos. Es decir, es algo obvio dentro del contexto judío de la escritura de que por mucho que yo enseñe los mandamientos, no le puedo enseñar a una persona que los cumpla a todos porque no todos le aplican. Es algo de razonamiento común dentro del judaísmo. ¿Ya? No, uno no puede pensar otra cosa en realidad de esto. Obviamente se sabe que las personas ya entienden que hay una distinción. Y si hay una distinción dentro de Israel, pues también hay una distinción con la gente que estaba fuera, digamos, de Israel en ese momento. Que estaba siendo injertada, pero seguían con una condición de gentil. ¿Ya? Es decir, de extranjeros. Injertado en Israel, pero todavía como extranjeros. Ya no advenedizo, no ajeno a las promesas y todo, pero todavía con una condición que venían de fuera de la Torá. ¿Cuáles son las leyes? Hablando un poquito más específico, o sea, ¿cuáles son entonces las leyes que tenían que guardar los gentiles? Bueno, lamentablemente, no tenemos una lista exhaustiva de cuáles son los mandamientos que consideraban los apóstoles o que Yeshua les instruyó de una manera más, a lo mejor más clara, de cuáles eran los mandamientos que le aplicaban a los creyentes que no eran judíos o gentiles. No tenemos esa lista como tal. Sí tenemos bastante vistazos, digamos, de una lista en las cartas de los apóstoles, o quizá en algunos apócrifos. Tenemos alguna respuesta, de todas maneras, pero no tenemos un listado así específico. Por lo tanto, hay que usar el intelecto y la lógica y la aplicación de la ley judía. Bueno, ¿por qué no tuvieron un listado también? Porque en parte, como ahí dice, la distinción ya era obvia en la época, en la cultura sinagogal de esa época. O sea, ya en la época de Yeshua habían gentiles que iban a las sinagogas. Ya habían gentiles que iban a las sinagogas. Y ya se sabía que ellos no estaban obligados, por ejemplo, a guardar ciertas cosas. Por eso dice, los apóstoles no impusieron a los creyentes gentiles los símbolos ceremoniales que definían particularmente la identidad judía, como la circuncisión, el Shabbat, el calendario, las fiestas, ¿cierto? Y las leyes dietéticas, porque la comunidad judía no consideraba que esas cosas fueran obligatorias para los gentiles. Este es el punto. O sea, ya en esa época se sabía, dentro de la sinagoga, que ya iban gentiles, que ese tipo de mandamientos, nuevamente, como ahí dice, ¿cierto? La circuncisión, el Shabbat, las fiestas del calendario y las leyes dietéticas son mandamientos que se llaman, son ot, ¿ya? Son mandamientos que son señales, son otiot, son señales, son mandamientos específicos, una señal entre yo y ustedes, dice la Torá muchas veces. Y ese tipo de mandamientos que son señales, no se sabía que en el fondo no se les podían imponer a los gentiles. Sin embargo, los gentiles cuando iban a la sinagoga, ¿cuándo iban? En Shabbat. No iban el domingo los gentiles a la sinagoga. Iban en Shabbat igual que el resto de judíos.
y van a escuchar la Biblia en Shabbat, a escuchar la lectura de la Torá en Shabbat. Por lo tanto, ¿cierto? Esa era la cultura. O sea, los judíos tenían que tener claro, no les podemos imponer a ellos porque a ellos no les aplica que guarden y están obligados a guardar el Shabbat bajo todas las leyes de la Torá. Pero si ellos quieren participar del Shabbat, venir acá, guardar ellos por su decisión propia, la puerta está abierta para que vengan. Y los gentiles iban a la sinagoga en Shabbat. Pero se sabía que esos mandamientos ceremoniales no se le imponían. ¿Ya? Y eso es lo que estamos conectando, ¿cierto?, en estos estudios. Por eso vemos que Pablo les dice a los gentiles de Colosas, o a los colosenses, que no permitan que nadie los juzgue respecto a esas cosas. ¿Cierto? Lo mencionamos también en el capítulo anterior. Por lo tanto, nadie debe actuar como juez de ustedes en cuanto a la comida o la bebida, o en cuanto a una fiesta, una luna nueva o un día de reposo. Pablo está diciendo, en el fondo, nadie de ustedes los puede juzgar por estas cosas. Porque estas cosas son parte, digamos, de las leyes que son distintivas del judío como tal. Que está obligado a guardar el judío, pero no el gentil. El gentil no está obligado a guardar ese tipo de mandamientos. Como ahí dice, ya sea lo que coman, la ley dietética, o ya sea las fiestas, o las lunas nuevas, Rosh Hodesh, o los Shabbatot, los días de reposo. Entonces nadie de ustedes les puede juzgar porque creen en Yeshua o vienen acá y se congregan. Nadie los puede juzgar a ustedes por qué no están guardando esto, o mejor, o por qué no guardan un Pesaj incluso. Pero si eso dice la Torá, que hay que guardar así. Bueno, no es una obligación para ustedes. Nadie los puede juzgar por esto. La Torá no les impone a ustedes esto. Eso está diciendo Pablo al respecto. Entonces Pablo no pretende decir que los creyentes gentiles colosenses no guardaran el Shabbat, ni la fiesta, ni las leyes dietéticas. No es eso lo que dice. No los está desincentivando a que guarden esa fiesta, o los Shabbat, o el comer kashrut, las leyes dietéticas. Porque probablemente ya lo hacían. Nuevamente, si iban a una sinagoga o se congregaban, es porque iban en Shabbat. Iban a estudiar estas cosas, se congregaban en los días de festividad también para aprender. Entonces, ¿qué es lo que ellos estaban haciendo? ¿Por qué le dice esto a Pablo? Bueno, Pablo declaró que nadie estaba en la posición de juzgarlo, ¿cierto? Si Pablo les estuviera hablando a creyentes judíos y les dijera esto, claro, ahí dentro del judaísmo le caen las penas del infierno a Pablo, porque estaría desincentivando a los judíos a que guarden la Torá. Imagínense que le dijera a los judíos, oye, que nadie actúe como juez sobre ti si come o bebe la Biblia o si guarda un Shabbat o no. Pero si la Torá dice que un judío tiene que guardarla. O sea, ¿Pablo está hablando contra la Torá? No, porque está hablando de los creyentes gentiles. Pero obviamente si se refiriera a los judíos con estas palabras, Pablo estaría totalmente errado. Por eso, él está hablando de creyentes gentiles. Negar, ¿cierto?, que los gentiles, o sea, que los judíos guardaran Shabbat, o que no importa que ahora ustedes creen en Yeshua, no importa si guardan Shabbat, no importa si guardan la fiesta, no importa si guardan el kashrut, las leyes dietéticas, no importa, porque ahora en Yeshua somos todos libres. El creyente judío en Yeshua no dejó, Yeshua no vino a abolir la Torá, no dejó de tener responsabilidad bajo la Torá. Si Pablo le estuviera diciendo a un judío, ahora no guarda el Shabbat, no importa, porque eres libre, Yeshua te liberó, estaría yendo en contra de la Torá. Y en la época estaría sujeto a juicio, porque las cosas respectivas de la ley judía, habían tribunales judíos como el Sanedrín, ¿cierto?, y otros tribunales locales que veían los casos de la ley judía. Roma les permitió que mantuvieran un juzgado judío, ¿cierto?, para que arreglaran sus asuntos de la Torá, los judíos, mientras ellos también tenían sus otros tribunales romanos. Entonces, si Pablo dijera eso a un judío, claro, o sea, estaría totalmente errado. Y esto a veces se ha enseñado, y yo lo he escuchado en algún contexto de iglesia, que el judío que cree en Yeshua también está como libre de todo, no tiene obligación de nada en la Torá. En Yeshua no importa qué hace y qué no hace. No es eso lo que está diciendo la Escritura. ¿Ya? Entonces, si Pablo enseñara eso, que muchos dicen que enseña, estaría violando la Torá, claramente. Pero Pablo no es eso que está hablando. De hecho, Pablo después dice
que todas esas cosas son como sombras de las cosas que han de venir, la sustancia del Mesías. O sea, ¿qué cosas? ¿Qué cosas son la sustancia del Mesías? ¿Qué cosas son sombras del porvenir? La Torá, pues, los mandamientos de la Torá. La ley dietética, el Shabbat, las festividades, todo es un atisbo, ¿cierto?, del mundo por venir y de la revelación completa del Mesías. Por lo tanto, ¿cómo voy a estar yo enseñando en contra de que la gente se acerque a la sustancia del Mesías? O se acerque al reino venidero guardando sus mandamientos. Sería incongruente. Pablo no quiere decir eso. Solamente está diciendo, le está dando una mano a los gentiles para que no, en el fondo no sean juzgados para mal. ¿Ya? Él no está en contra de que los gentiles guarden aspectos judíos de la Torá, simplemente que sean juzgados respecto a su observancia de la Torá, en cuanto a sus preceptos por lo menos. Entonces, y ya lo hemos dicho varias veces, o sea, los gentiles tienen una obligación diferente que los judíos respecto de la Torá. Y los mandamientos como el Shabbat, las fiestas, las leyes dietéticas aplican y son obligaciones para el judío, no para el gentil. ¿Ya? Entonces, algunos dicen que en realidad Pablo estaba diciendo, como otro tipo de opinión, dice que Pablo en realidad estaba diciendo que no debían ser juzgados por su nivel de cumplimiento de esos mandamientos. O sea, en cuánto del Shabbat guardaban, cuánto de la fiesta guardaban y cuánto de la ley dietética guardaban, que nadie los juzgara por eso. Pero el fondo es el mismo. O sea, si él dijera incluso eso, estaría llegando al mismo punto. O sea, tienen que o no que guardarlo, están o no obligados. Si alguien guarda más o menos, la pregunta es si está obligado o no a guardarlo. Porque si alguien está obligado a guardar el Shabbat y no guarda, o guarda un mandamiento del Shabbat y el resto del Shabbat no lo guarda, está incumpliendo la Torá. Pero el gentil no estaba obligado a guardar el Shabbat, por lo tanto, en el fondo, si no cumplía ninguno de los mandamientos del Shabbat, no estaba incumpliendo nada. ¿Ya? Bueno, ya que estamos hablando del Shabbat, para aclarar un poquito más también el tema. Ahora hablemos, ¿cierto?, de la virtud también, por lo bueno que tiene en sí la Torá y los mandamientos como tales. Porque hemos dejado en claro, ¿cierto?, que no están obligados, pero aún así el mandamiento tiene virtud. Es una sombra de lo porvenir. Es la sustancia del Mesías, el mandamiento. Y el Shabbat es un buen ejemplo de un mandamiento, comillas, ceremonial, que los gentiles harían bien en guardar, como allí dice, pero no están moralmente obligados a realizarlo, a hacerlo de la misma manera en que los judíos lo están, ¿cierto? El gentil no está obligado de la misma manera que el judío al Shabbat, pero el gentil haría bien en guardar el Shabbat. Haría muy, muy bien, realmente, en esto. Pero si no lo hiciera, no está moralmente obligado según la Torá. No enseñamos nosotros que el Shabbat sea moralmente obligatorio para los creyentes gentiles, pero sí enseñamos que el Shabbat es una expresión natural de la fe bíblica y una fuente de ricas bendiciones tanto para los judíos como para los gentiles. ¿Qué enseñamos nosotros del Shabbat? No es que, no, usted no lo puede guardar, no debe guardar el Shabbat. No enseñamos eso. No enseñamos a la gente, oye, usted no debe guardar esto. Pero sí tiene que tener claro que hay cosas que no se le imponen. Pero si usted quiere guardarlo, ¿y cómo se llama esta serie de estudios? Invitación divina. Hay una invitación, un llamado también a que podamos realizarlo. Podemos realizarlo, claro. Y es el resultado natural de seguir y guardar la Biblia. Si yo leo la Biblia y en la Biblia me salen 800.000 pasajes que tengo que guardar el Shabbat, y eso trae bendición. O sea, por mucho que me digan que no lo hagas, y yo veo toda la Biblia en todos lados, cada vez que dice día de reposo, en todos lados dice que hay que guardar el Shabbat y que trae bendición. Y tantas cosas que hay respecto al Shabbat. Bueno, guárdelo. Está invitado a guardarlo. Si usted lee la Biblia, naturalmente va a llegar al Shabbat. Y eso es lo que hoy día está pasando con mucha gente. Que lee la Biblia, pero la teología, la doctrina le dice otra cosa. Como que no, es que en realidad no es ese día, y otra cosa aquí, otra allá. Pero lee de nuevo la Biblia y dice Shabbat. Es evidente, ¿no? Salta la expresión natural, querer guardar el día, que la Torá nos está diciendo, que la Biblia dice.
que guardó el Yeshua, nuestro maestro. Entonces, es una expresión natural, llena de ricas bendiciones para nuestra vida. Cuando un gentil, un creyente no judío abraza el Shabbat, se deleita en las cosas que Dios se deleita. Como dice el pasaje de Isaías. Entonces, ¿cierto? Nos deleitaremos en él. Cuando llamemos al Shabbat algo valioso, precioso, un Shabbat de deleite, entonces él se deleitará en nosotros también. Nos dará la riqueza de la tierra, dice el profeta Isaías. Nos dará riqueza de los montes. Nos bendecirá si nos deleitamos en lo que él se deleita. Por lo tanto, hay una invitación divina. El mismo libro de Isaías hace una invitación, o por lo menos hay una cláusula cuando dice: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Habla del Shabbat. Y todos los gentiles que guardaran el Shabbat, los eunucos que guardaran el Shabbat, serán bienvenidos en la casa de oración de Dios. En ese contexto está dado el pasaje de la casa de oración para todas las naciones, por ejemplo. Entonces, esto no significa que el Shabbat sea para los creyentes gentiles, que sea obligatorio. ¿Ya? No, tampoco estamos diciendo eso. No sé si sale aquí. Claro. Los días sagrados de Dios están destinados a todo el pueblo de Dios. Eso sí, ¿cierto? Porque son los días donde Dios invita. O sea, Dios a mí me invita en un día y al otro lo invitan al otro día. Estaríamos diciendo prácticamente que Él hace acepción de personas, o que hace diferencia entre la gente. Pero no, el Eterno nos invita a todos, ¿cierto? Invitó a su pueblo porque también quería hacer una invitación y que las naciones vieran cómo Él invitó a su pueblo y que se acercaran. Si el propósito, ¿cierto?, de todo es que todo el mundo pueda conocer a Dios, no que solo Israel lo conozca. Y a través de Israel y su ejemplo y la Torá de justicia que le fue dada, las naciones conocieran a Dios. Ese es el objetivo. Por eso Yeshua vino a dar a conocer su voluntad, su instrucción divina. En la era apostólica, los creyentes gentiles, temerosos de Dios, adoraban junto con los creyentes judíos en las sinagogas, guardando el Shabbat al lado, junto a sus hermanos judíos. Lo mismo será cierto en el reino venidero. Estará tanto el judío como el gentil, toda la gente, adorando a Dios en el mismo momento. Pues no es que van a adorar uno en un momento y el otro. Va a haber servicio los sábados y los domingos, por así decirlo. Todos vamos a adorar junto al Rey. Todos vamos a adorar juntos. Sea domingo, sábado, viernes, no importa el día, pero vamos a estar juntos. No va a haber una distinción más allá. O sea, digamos, una acepción. Como que Dios va a salvar a Israel y va a salvar a la iglesia por otro lado. Estamos hablando de lo mismo, ¿cierto? Lo mismo será cierto en el reino venidero, lo mismo debería ser cierto en el movimiento mesiánico de hoy. Por eso nuestras comunidades están abiertas, para que todo aquel que quiera guardar más y sienta ese llamado, esa invitación divina, lo pueda tener un lugar, una comunidad, un espacio donde lo pueda hacer. Bajo la tradición de Israel, bajo el contexto de la Torá, los mandamientos que hay que cumplir, y dando una orientación hacia el cumplimiento de esto. Cuando decimos que un gentil no está obligado por la ley del Shabbat, queremos decir en realidad también que el gentil no puede ser castigado, ni cuestionado, ni juzgado por romper el Shabbat. Si no está obligado. O sea, es como que de repente se castiga a la gente cuando la gente no tiene ni idea. Es inocente. Bueno, el Eterno no hace eso. Si alguien no está obligado a guardar el Shabbat, tampoco merece un castigo por violar el Shabbat. O sea, si alguien que no es judío no guarda el Shabbat, no es que va a ser castigado por no guardar el Shabbat. ¿Ya? Y ojo con esto. Porque aquí viene, para ir cerrando este tema, la prerrogativa de los gentiles. La palabra prerrogativa se refiere a un derecho como super... A ver, es como una persona... Hay una misma ley, pero una persona tiene más derechos dentro de la ley. Por ejemplo, una prerrogativa sería, no sé, una ley donde un discapacitado tenga a lo mejor o digamos las cuotas hoy día de hombres y mujeres, por ejemplo, dentro de la empresa. Hay cuotas que son destinadas para una mujer o para un discapacitado, etc. Y si es él, lo gana, aunque hayan más postulando. Una prerrogativa es la balanza se inclina al favor, ¿cierto?, por darle un poquito más de derecho a alguien. La prerrogativa de los gentiles es que sí, tienen más derecho en respecto de la Torá. ¿En qué sentido? Lo vemos ahora. Creemos
Que los gentiles deben guardar el Shabbat movido, ¿por qué? Por un corazón de amor a Dios, respetando su día sagrado, imitando así a Yeshua e identificándose de esta manera con Israel, que han sido injertados con Israel, pues entonces conduzcámonos como Israel se conduce. Somos partidarios, ¿cierto?, de que los gentiles puedan guardar el Shabbat al más alto nivel que puedan. O sea, si usted puede guardar el Shabbat, dejar de trabajar en ese día, no solamente congregarse, porque a lo mejor algunos parten con congregarse en Shabbat. Pero bueno, si puede no trabajar en todo ese día, y además puede no emprender un viaje en ese día, y además no prender fuego en ese día, y no cocinar y no hacer nada en ese día, no llevar cargas en ese día de ningún tipo, cada vez estaría siendo más perfecto delante de Dios, su actuar. Entonces, hay una invitación de que incluso el creyente gentil pueda también entrar en este cumplimiento y ir incrementándolo. Como judíos y gentiles, todos deberíamos estar agradecidos de tener el privilegio de que ya no hay una pared intermedia de separación entre judíos y gentiles, hombres y mujeres, sino que todos podamos cumplir, ¿cierto? Y guardar lo que nos compete de la Torá a cada uno, ¿cierto? Pero juntos. Ese es el punto. No sinagogas e iglesias, sino que juntos, en una misma comunidad, por ejemplo. El Shabbat nos trae bendiciones semana tras semana. De hecho, el Shabbat es tan rico en bendiciones y en compartir como familia, quizás comunidad, estar juntos, estudiar la palabra, toda esa comunión que hay en ese día, los cánticos, todo el ritual, cómo la gente se prepara para comer en Shabbat, etc. Todo es un deleite. Por lo tanto, decir que alguien no quiere guardar el Shabbat sería como lo raro, realmente. Porque el Shabbat es un deleite. Ahora, si un gentil elige no observar, no guardar el Shabbat, obviamente está dentro de esa prerrogativa, ese derecho que les da la misma comunidad apostólica que dijeron los apóstoles, que no están obligados, ¿cierto? Pero que enseñamos nosotros, no le decimos a la gente, oye, usted no está obligado, no tienen que guardarlo. No, pues a la gente le enseñamos que el Shabbat es una bendición, es un regalo de Dios. Es un regalo para nuestra vida, un santuario en el tiempo, para encontrarnos con Él, para reflexionar, para volvernos a Él en la semana, para detener las cosas y dedicarnos solamente a Él. Vemos los beneficios, más que predicar ¿cómo se llama? Las restricciones. Por sentido común, en el mundo actual, los gentiles que se han unido a la comunidad mesiánica deberían ser observantes del Shabbat y considerarse a sí mismos como sabatarios. Sabatario se refiere a que guardan el Shabbat según la ley judía, por ejemplo. A eso se refiere sabatario. Porque hay otros términos que son sabatistas, que más se refiere a los creyentes cristianos, que como los adventistas, por ejemplo, que guardan el día sábado. Pero sabatario se refiere más a un término de que guardan el sábado como el judío, como en la Torá. A eso se refiere, ¿ya? Deberían guardar voluntariamente el Shabbat hasta un alto nivel de observancia, porque se ha convertido en parte de la comunidad y prácticamente se ve absolutamente obligado a guardar el Shabbat dentro de la comunidad si quiere congregarse, si quiere aprender, si quiere estudiar las raíces de la fe, porque todos se congregan en Shabbat. Entonces la muestra natural es que guarde el Shabbat, ya sea que esté circuncidado o no, que tenga carné de judío o no tenga carné de judío, como membresía en la comunidad mesiánica. Toda persona que se congrega debería ser observante de la Torah y del Shabbat, en específico del Shabbat. Sin embargo, y nuevamente, los miembros de la comunidad mesiánica, esto es importante, no deben mirar con desdén, con desprecio, a otros gentiles que han decidido no unirse a la comunidad judía mesiánica. Ni deben juzgar a los gentiles, digamos a los cristianos, incluso dentro de la comunidad mesiánica, con respecto al Shabbat. O sea, esto es lo que tenemos que tener claro. Nosotros no podemos mirar con desprecio a aquellos que no se quieren unir a este camino de la raíz hebrea, la raíz judía, el mesianismo, o como sea que le llamemos, y que quieren seguir en la iglesia guardando otro día. Pues no podemos nosotros juzgarlos, ni condenarlos, ni mirarlos con desprecio porque no lo quieren hacer, porque en la Biblia no se les obliga.
Incluso dentro de la misma comunidad mesiánica hay gente que guarda más y guarda menos. Pues no tenemos que mirar con odio o con desdén, con desprecio, al que dentro de la comunidad guarde menos Shabbat que el otro. Si es que, bueno, estamos hablando del no judío. Esa es la conclusión a la que estamos llegando en el fondo. No podemos despreciar, no podemos dañar la imagen de alguien cuando la misma Torá. Y Pablo se preocupó tanto de cuidar la imagen de estos gentiles. ¿Por qué? Imagínese usted, como decimos aquí, pajarito nuevo, recién llegado. Y viene alguien y le dice, uy, usted tiene que guardar esto acá, pero no, esto no se hace así, esto se hace así. Y empieza con un montón de cosas y la persona se abruma por tanto. Y después le dice, no, tú estás equivocado en esto y en esto otro. Y esa persona dice, pero nunca supe que estuve equivocado. O sea, nunca nadie me dijo. Nunca sabía que estoy obligado a hacer algo como esto. Bueno, es que no lo está obligado y nunca estuvo obligado. Por eso, nuestra invitación a la gente para que pueda venir a una comunidad como esta, o a nuestra familia, a nuestros conocidos de la iglesia, o a la gente que escucha de nosotros, no puede ser una imposición. O que tú estás mal porque no estás haciendo esto. Porque la escritura les da, en el fondo, un respaldo a ellos, que son los que menos conocen de la Torá. ¿Cómo van a ser más juzgados por la Torá que no conocen? O sea, estaríamos juzgando por tener un conocimiento mayor que el de ellos. ¿No hacían lo mismo los fariseos? Muchos de ellos, no decimos que todos, que juzgaban al pueblo y le decían, gracias Señor que no soy como ellos, que ellos, ¿cierto? No oran y yo sí oro, y oro y tengo los tefilín grandes y los largos, ¿cierto? Y hago largas oraciones y me pongo al frente en la sinagoga, gracias que no soy como ellos. Estaríamos haciendo lo mismo, la misma hipocresía que Yeshua denunció en su época. Si, si realmente nosotros estuviéramos hablando contra los gentiles, porque no guardan estas cosas, realmente. Porque estaríamos utilizando un argumento de intelectual, como yo sé más que tú respecto al Shabbat, yo te condeno a ti porque tú guardas menos, y porque no lo haces bien y no lo haces. Pero si él no lo sabe, a lo mejor, ni siquiera lo sabe. Y si lo sabe, nadie lo obliga a que lo tenga que hacer. Estaríamos siendo hipócritas contra ellos, realmente. Si no tomamos en cuenta este punto de vista, estaríamos siendo bastante objetos de odio, como pasa mucho dentro del grupo de raíces hebreos mesiánicos, que muchos se hacen objetos de odio por la iglesia y por otro lado por los judíos, porque no respetan tampoco las distinciones y creen que lo que le aplica a él te tiene que aplicar a todo el mundo, porque comparan su nivel de justicia con los demás. Pero nuestro nivel de justicia tenemos que compararlo con la vara que Dios nos pone a nosotros, no a su prójimo. No podemos medir nuestra vara con la del prójimo, sino con la mía, con la que él me mide a mí, yo veo con él. Pero no me puedo medir con mi hermano, con mi prójimo. ¿Ya? Entonces, para finalizar, la invitación divina, como aquí dice, bueno, nos queda esto y la siguiente. La invitación divina refuta este espíritu crítico y sentencioso de condenar, el condenatorio que a menudo circula en nuestro medio. Concede a las personas espacio para crecer y tiempo para aprender en la Torá de la Torá de Dios. No que apenas llega ya es una persona que viola toda la Torá, apenas llegó. Reconoce los diferentes roles dentro del reino, que somos un cuerpo, que estamos compuestos de muchas partes, y como nos enseñó el maestro, como aquí aparece, el Señor nos hace responsables nosotros por los talentos que Él nos dio, a cada uno de nosotros. Él nos confió talentos. Por eso responderemos. Pero nosotros, si muchos de nosotros no estábamos en la Torá antes, ¿por qué nos va a juzgar en la Torá si no estábamos en la Torá antes? Pero ahora, venidos al conocimiento, es diferente. Y ahora entendemos y decidimos llevar y guardar. Si ahora nos volvemos incumplidores de la Torá y le damos la vuelta a estas cosas que ya aprendimos, ahí estaríamos cometiendo el error. Nosotros. Entonces, lo último, ¿qué leyes entonces se aplican a mí? Finalmente, todas las leyes son morales, pero nadie está obligado a todas las leyes de la Torá. Todas las leyes son morales, todas tienen una lección para nuestra vida, pero ninguna persona existente, ni siquiera Yeshua, está obligado a los 613 mandamientos.
sino a los que le competen a cada uno. Los hombres no pueden cumplir la ley de la purificación que cumple la mujer, ¿cierto? Por su periodo. Las mujeres no pueden circuncidarse. Allá ahí tienen un mandamiento menos para cada lado. Hay mandamientos que incumben a hombres, otras a mujeres. Hay mandamientos que son para el rey, que son para los sacerdotes, que son para los jueces, para oficiales. Y así hay leyes que son para nativos de Israel y hay leyes que son también para prosélitos. Gente que decide acercarse a Israel. ¿Cómo podemos estar seguros? Y eso sí que es lo último. ¿De qué leyes nos aplican a cada uno? Bueno, como aquí dice, estudia mucho y procura ser precavido. No te equivocarás si eres excesivamente obediente. Es decir, si realmente somos juiciosos, somos minuciosos en decir, ¿esto me aplica o no? Estudiar el mandamiento en detalle y ver hasta qué nivel estoy obligado o no, qué puedo hacer y qué puedo no hacer. Nadie se va a equivocar por estudiar de más. Al contrario, lo que puede hacer es hacer mejor las cosas. Pero cuando lo aplica a su vida, no cuando lo está aplicando al resto, ¿ya? Porque, y como recopila enseñanza apostólica, porque si eres capaz de llevar todo el yugo del Señor, serás perfecto. Pero si no eres capaz, lo que puedas, hazlo. Y en cuanto a la comida, soporta lo que puedas. Te cuesta guardar el kashrut, soporta lo que puedas. Pero contra lo que se sacrifica a los ídolos, que está prohibido y que es un requisito para los gentiles, ponte muy en guardia, porque es el culto de los dioses muertos. Dice la Didache 6.2.3. Es decir, esta es una recopilación, se dice, de la enseñanza de los apóstoles. Si podemos llevar todo el yugo del Señor que se refiere a los mandamientos, serás perfecto. O sea, si tú puedes llevarlo, perfecto. Pero si no eres capaz, haz lo que puedas, por amor a Él. Imagínense en otra época, persecución romana, pobreza, impuestos muy altos que tenían, condiciones difíciles. Ellos no se reunían tanto en congregaciones, sino que en casa, en familia. Pero aún así, pese a toda la incertidumbre que tenían en la época, que decían, haz lo que puedan, háganlo. Esfuércense también, soporten lo que puedan llevar. Pero de las cosas que son más trascendentales, como no mezclarse con la comida sacrificada a ídolos, lo estrangulado, lo ahogado, etc. Los 4 requerimientos de Hechos 15, sean precavidos. Porque eso sí los puede desviar del camino. Bueno, este ha sido el segundo capítulo entonces de el llamado apostólico a la Torá y una invitación divina para todos. Que el Eterno les bendiga a todos, les dé una excelente semana. Shabbat Tov.